El espectro de la tormenta. Historia escrita por Eduardo Liñán. Recuerdo que cada mañana, cuando apenas salía el sol, anunciando un nuevo día de trabajo y mis recorridos por los caminos sinuosos de la sierra y los ejidos, mi camioneta estaba cargada hasta el techo de crujientes frituras. Era mi fiel compañera por esas travesías en los pueblos remotos, donde mi presencia era esperada con ansias por los tenderos del pueblo. Y en ese tiempo eran muchos. Fueron épocas de bonanza en las que las mini tiendas de comunidad fueron proliferando. En ese momento estaba trabajando en una empresa de frituras y pan casero. Al ver la oportunidad de abrir nuevos mercados, me asignaron una zona de comunidades ejidales en donde repartía y vendía mis productos. Me iba bien, pero sobre todo por la zona en la cual andaba. Me encantaba el aire fresco de la sierra, el aroma a pino y tierra mojada que invadía mis sentidos, así como el contacto con la gente sencilla que me recibía con sonrisas y amabilidad. Cada pueblo era un mundo nuevo, con sus propias historias y tradiciones. Yo me sentía como un explorador descubriendo pueblos escondidos, y en general disfrutaba de mi trabajo porque nunca tuve un problema, hasta que enfrenté la temporada de fuertes lluvias. En aquellos lugares era cosa muy seria, pues el agua provocaba derrumbes, inundaciones y mucha muerte entre las personas. Un día, mientras atravesaba un tramo particularmente angosto y desolado, la tormenta se desató con alguna furia inesperada. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba y los rayos iluminaban el cielo con una luz cegadora. De pronto, un estruendo ensordecedor me alertó del peligro. Un desgajamiento del cerro había bloqueado el camino, dejando un abismo infranqueable a mi paso. Con resignación me detuve y observé cómo el río, crecido por la lluvia torrencial, se desbordaba con fuerza. Arrastraba todo a su paso. La situación era desesperante. No había forma de cruzar ni dar marcha atrás. Me encontraba atrapado, aislado del mundo, con la noche que se acercaba y yo medio de la nada. Sentí miedo de alguna forma, pues no quería quedarme en ese lugar y menos de noche, sobre todo porque estaba totalmente aislado. La gente que se había quedado atrapada regresaba a sus pueblos, pero yo no tenía dónde ir, así que tuve que quedarme en la camioneta de reparto. Esperaba poder pasar o encontrar otro camino accesible, pero no me quedó de otra que quedarme varado en ese lugar. Este era un cruce de caminos que conducía a varios pueblos. El puente no se había derrumbado, pero sí estaba lleno de escombros. El lodo parecía no tener fin por el agua torrencial que bajaba del cerro. A pesar del miedo y la incertidumbre, traté de mantener la calma. Encendí una fogata para combatir el frío y preparar una taza de café caliente para reconfortarme. La soledad me envolvía, pero también me brindaba la oportunidad de reflexionar sobre mi vida y el camino que había elegido. La noche caía con rapidez, envolviendo el camino con una densa oscuridad y frío. La tormenta, que había amainado un poco, todavía rugía en la distancia, y el viento helado me ponía muy incómodo y me hacía temblar. No iba preparado para el frío nocturno, así que me trataba de calentar lo más posible. Había unas personas en el lugar que se fueron retirando hasta dejarme ir solo. Recuerdo que un viejo se me acercó para ofrecerme su casa en el pueblo mientras amanecía. Me negué y no sabía que después me iba a arrepentir. Luego de que todos se fueran, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto únicamente por el sonido del agua corriendo y el ocasional canto de alguna ave nocturna. Estaba tratando de calentarme cuando de pronto una ráfaga de viento helado me recorrió la espalda. Me erizó la piel y un escalofrío inexplicable se apoderó de mí, como si una presencia invisible me estuviera observando desde las sombras. El aire se tornó denso y pesado y un sentimiento de inquietud me invadió. En ese momento lo escuché. Fue una especie de lamento casi imperceptible, como si el viento mismo me hablara con un idioma extraño. No pude distinguir las palabras, pero la intención era clara. Una advertencia, una amenaza. A pesar de mi naturaleza incrédula, un escalofrío de terror empezó a instalarse en todo mi cuerpo. Sabía que no era el viento. Yo lo sabía por dentro. Era algo más.
algo que me acechaba entre los árboles y la oscuridad. Sin pensarlo dos veces cerré las puertas de la camioneta con los seguros y busqué con desesperación una linterna que apenas iluminaba un par de metros. Las manifestaciones no cesaron. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo constante que me ponía los pelos de punta. Sombras fugaces parecían moverse entre los árboles y pasaban por delante de la camioneta en todas direcciones. Era imposible que esto me estuviera ocurriendo. A veces podía escuchar como múltiples pasos acercándose a la camioneta, y de pronto pude distinguir como si estuvieran arrojando piedras a esta misma. Incluso una de estas proyectó en el parabrisas, saltillándolo un poco. Aquella situación de miedo se volvió más cercana y más amenazante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la adrenalina corriendo por mis venas aumentó la tensión, haciéndolo insoportable. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Estaba solo, aislado en medio de la nada, a merced de lo que sea que me estaba acechando en la oscuridad. Y en ese momento pude ver algo por instantes frente a la camioneta. Apareció una figura alta y delgada. Estaba envuelta en una capa oscura, o por lo menos eso parecía. Se paró un par de metros y sus ojos brillaban como una luz malvada y rojiza, por llamarlo de alguna manera. Al contemplarlo un poco pude notar una sonrisa extraña que mostraba unos dientes disparejos. La tormenta rugía con furia azotando la camioneta. El viento arreció en el momento que esa cosa se presentó, y fue peor porque comenzaron a caer escombros y ramas por todas partes y aquella cosa ni se movía. Yo estaba solo, aislado dentro, y no quería ni siquiera mover un solo músculo. Es más, ni siquiera podía respirar. De repente un relámpago cegador iluminó el cielo y por un instante pude ver a la figura con mucha más claridad. Pude darme cuenta de la verdad. Era un ser espectral con el rostro descarnado que mostraba un cráneo con ojos blancos. Dos bulbos estaban ahí fijos en mi humanidad. Una sonrisa siniestra que era una hilera de dientes en su calavera brillaba con una luz fantasmal. Los mechones de cabello negro parecían asomarse por entre una especie de capucha, la cual estaba conformando el manto que portaba. Era algo horrendo, algo que jamás había visto en mi vida. El miedo ya en ese momento me tenía sin poder pensar o tomar una decisión. Estaba atrapado sin saber qué era aquella cosa. El momento me pareció una eternidad, pues sentía que el tiempo se había detenido. Me había quedado petrificado, incapaz de moverme o hablar. Este ser espectral me miró con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera desamparado. Estaba a merced de su presencia, como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma. Una ola de terror me invadió y por un momento pensé que mi corazón se detendría. En ese instante el relámpago se apagó y la figura se desvaneció en la oscuridad. Me quedé solo en la noche con el miedo. La tormenta aún rugía a mi alrededor, pero ya no se escuchaba. Solo podía pensar en la criatura que había visto, en sus ojos blancos y su sonrisa siniestra. Cerré los ojos con fuerza y apreté el volante con todas mis fuerzas, rezando para que todo eso fuera una pesadilla. Pero no lo era. Cuando abrí los ojos, la figura parecía estar oculta entre la oscuridad observándome. Solo el ruido de la tormenta seguía y por un momento me quedé sentado ahí durante un largo rato sin atrever a moverme. La tensión había disminuido, pero el miedo todavía permanecía en mi cuerpo. Sabía que esa cosa estaba ahí porque podía percibir su presencia fantasmal de algún modo. Pero en cierto momento giré la cabeza con recelo y un grito ahogado escapó de mi garganta. Pude ver su rostro descarnado más cerca de la ventanilla. Aquello se acercó lentamente con pasos silenciosos que se podía percibir. No lo entendía. En mi mente trataba de discernir cómo ese fantasma podía hacer eso. El terror creció paralizando mi cuerpo y mi corazón latía con más fuerza en mi pecho, como un tambor que anunciaba mi perdición. Ya no pude soportarlo más. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta de la camioneta y salí corriendo. Me tropecé con mis propios pies en la oscuridad y la lluvia caía a cántaros, empapándome hasta los huesos, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa entidad horripilante que me estaba persiguiendo.
Corrí por el camino fangoso sin mirar atrás con la adrenalina corriendo por mis venas. La tormenta azotaba pero no podía escucharla. Solo escuchaba el sonido de mis propios latidos y mi respiración agitada, además de esos lamentos largos de la criatura que me estaba persiguiendo. De repente un rayo iluminó el cielo revelando la figura espectral a unos pocos metros de mí. La calavera de su rostro se ensanchó todavía más, y sus ojos bulbosos brillaron con una intensidad que casi me frena mis intentos por escapar. Pero esto de alguna manera me impulsó más. Un grito de terror escapó de mi garganta mientras tropezaba y caía al suelo. Ese espectro se abalanzó sobre mí extendiendo sus manos descarnadas hasta mi cuello. Cerré los ojos con fuerza esperando lo peor, una muerte dolorosa en medio de todo aquel caos. Pero no pasó nada extrañamente. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Solo la lluvia caía sobre mí y el viento aullaba en la oscuridad. Me levanté tembloroso, con el cuerpo dolorido. Miré para todas partes, pero no había nada. La tormenta había terminado y solamente el silencio reinaba en la noche. Como pude empezar a correr sin rumbo fijo, tropezando con las piedras y lodo que se pegaba a mis pies en el camino invadido. Mientras tanto la tormenta parecía terminarse por el momento, pues solamente relampagueaba. No supe en qué momento vi las luces de una camioneta que se acercaba a lo lejos. Con un último esfuerzo aceleré el paso y me acerqué al camión que todavía quedaba. Agitaba los brazos para llamar la atención. Por fortuna la camioneta se detuvo a mi lado y dos hombres bajaron para ayudarme. Mi aspecto debía ser aterrador. Estaba empapado, con el cabello revuelto y la mirada llena de miedo. Los hombres me dijeron que tenía mal semblante, pálido y con el cabello completamente blanco por el susto. Sin pensarlo dos veces le conté lo que había visto, la criatura espectral que me había perseguido por el camino. Los hombres me miraron con una mezcla de compasión y comprensión. Uno de ellos me dijo: «No te preocupes, hijo, te llevaremos al pueblo. Ese espectro es conocido por estos caminos. Es el alma en pena de un hombre que vendió su alma al diablo y murió ahogado en un río». Me contaron la historia del hombre y cómo había hecho un pacto con el diablo a cambio de riquezas, y cómo al intentar llevarse las cajas de monedas de oro cruzó el río crecido. Precisamente lo hizo en un día de tormenta. La corriente lo había arrastrado hasta su muerte. Desde entonces su espectro vagaba por el camino atormentando a los incautos. Un escalofrío me recorrió al escuchar la historia. Ahora entendía la advertencia del viejo que me había ofrecido su casa. Me había sentido tan confiado, tan seguro de mí mismo. Había ignorado su consejo y ahora estaba pagando las consecuencias. La camioneta avanzaba por el camino dejando atrás la oscuridad de la noche. La tormenta amainó e incluso se despejó un poco, pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese espíritu vengativo. Nunca olvidaré esa noche. Claramente me marcó para siempre. Cada vez que cruzo ese puente durante el día no puedo evitar sentir un temor que me doblega. Sé que la leyenda es cierta, sé que el espectro todavía anda por ahí buscando su próxima víctima. Y es que lo que más me afectó y sorprendió fue ese semblante del miedo que se quedó impreso en mi rostro blanco. Las arrugas en mi frente y el cabello blanco es algo que hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Pero desde entonces he vivido con el miedo latente. Aquella noche, por suerte, tuve la fortuna de encontrar a esos hombres que me ayudaron. Me quedé en su casa hasta el amanecer y cuando regresé a la camioneta y estaba, con vestigios del ataque y la frenética huida. A ellos les debo mi vida. Y a la historia del hombre ahogado le debo una lección. Nunca ignores las advertencias de los más sabios.